Buenas noches a todos. Hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial, el doctor Eduardo Duhalde. No necesito aclarar, pero el protocolo así lo indica, que creo que no corro riesgo de equivocarme si digo que es un amigo de la casa de hace muchos años. Un amigo de la casa, en principio, por su cercanía con Juan, que era nuestro rector, Juan Tobías, que falleció hace poquito, pero después de la institución. Eduardo me permitió tutearlo, así que así voy a decirlo. Nos acompañó a lo largo de la historia de esta universidad, ayudándonos, entendiendo cuál era la misión, digamos, si bien una universidad privada, pero con apertura, digamos, hacia lo social y hacia la sociedad en general, y nos acompañó con muchos proyectos importantes. Creo que no me equivoco si digo que inclusive el hecho de que hoy tengamos un muy lindo campus tiene que ver con la gestión del doctor Duhalde en su momento, apoyando el proyecto, entre muchas otras cosas que hicieron que la universidad sea lo que es hoy. Así que aquí lo tenemos hoy. Yo quiero agradecerle especialmente al profesor Eduardo Reina, que a través de su persona nos puso en contacto con el círculo cercano del doctor y posibilitó que, si bien tiene un ratito muy pequeño, porque hay compromisos que continúan hoy a la noche, Eduardo pueda compartir sus experiencias, su visión de la Argentina, su visión de las campañas, ¿sí? Su visión del partido, obviamente del peronismo, ¿no? Y probablemente también hable de otros, ¿sí? Así que simplemente decirles que para nosotros es un placer tener amigos de la casa entre nosotros. Agradecerle nuevamente a Eduardo, quien oficiará de alguna manera de moderador, y si bien lo aplaudieron espontáneamente, agradecerle a través de un aplauso la presencia al doctor Duhalde. Bueno, buenas noches. Bien decía quien nos introduce, nuestro amigo, de mi larga relación con El Salvador. Se remonta en años que muchos de ustedes no habían nacido, en los 70. En los 70, un sacerdote francés, en la vieja, donde funcionaba El Salvador, que era en Hipólito Yrigoyen, plena dictadura, 78 habrá sido, 78. Nos introduce un grupo de personas que veníamos, yo con unos curitas de Lomas de Zamora, en la prospectiva. Jesuita él. Y vine un poco me trajeron, pero me quedé prendado con el estudio sistémico del futuro. Quedé prendado con eso. El estudio de la prospectiva hace ver más lejos cuando uno lo estudia. Es un estudio sistémico, pero no, es grupal. ¿Y qué permite eso? Ver más lejos. Así como cualquiera de ustedes que quiera estudiar una disciplina, ve más en esa disciplina que están estudiando que el resto de los mortales que no lo han hecho. Y bueno, entusiasmado con eso, advertimos en esa época dos fenómenos que venían con mucha fuerza, que era el fenómeno de las adicciones, el fenómeno de la droga y el fenómeno de la corrupción. Estoy hablando de los años 80. Claro, el que ve antes y los demás no lo ven, como que se desespera porque no lo entienden, no se dan cuenta. Claro, cualquier estudiante de antropología le dirá que tanto la corrupción como el tema de la droga es milenario. Viene del fondo de la historia de los pueblos. Pero
lo que se veía era otra cosa, que venía en forma masiva. Venía de una forma extraordinariamente masiva y se veía ya en ese tiempo, y sin embargo nadie la veía. Por eso, en el 84 fui intendente de Lomas y planteaba que se venían dos jinetes del apocalipsis, que eran invisibles, que venían galopando. Decía, venían como, realmente quizás sea una exageración, porque de todos lados aparecían esos jinetes y nadie los veía. Y la desesperación, la enorme desesperación, que no se dan cuenta, que no ven lo que está pasando y no se daban cuenta. Dejé de ser intendente municipal en 1988, diciembre de 87, 88. Y apenas llegué, vine con los dos problemas que yo insistía. Y lo primero que hice es crear las primeras comisiones, porque fui electo vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación. Crear las primeras comisiones de narcotráfico. Y luego presentar un proyecto que se llamaba de la moralización de las actividades del Estado. ¿Cómo moralización de la actividad del Estado? Duhalde, me decía el que era presidente, un hombre muy bueno y amigo mío, que ustedes no lo recordarán, el maestro Pugliese el apellido, que después compitió conmigo como gobernador. ¿Qué hiciste, loco? Éramos muy amigos. Lee los considerandos. ¿Qué decía yo? Que en las próximas décadas el Estado se iba a convertir en un ámbito de ilicitud. No decía para ese momento, es lo que venía. No escucharon. Y proponía, por supuesto, conformar estudios nacionales y provinciales para que ese problema empezara a tratarse. No hubo caso. No entendían, buena gente, pero no entendían. Bueno, a los 2 años ya no era vicepresidente de la Cámara de Diputados, era vicepresidente de la República. Esta es la mía. Estos no se escapan. Voy a ser vicepresidente. Bueno, antes de asumir, desde que fui electo hasta que asumí, conformé la comisión histórica más importante que tuvo la Argentina, que se llamó de recuperación ética de la sociedad y del Estado. El problema está en la sociedad. Se habían derrumbado los valores. Por primera vez en centurias, lo material tomó una importancia fundamental en contra de lo espiritual, que quedó retrasado. El materialismo, el consumismo, el utilitarismo, terminó en pocos tiempos poniendo en el altar el dinero, la plata. Entonces, claro, eso fue generando un derrumbe de la moral y de la ética en la Argentina y también en Occidente todo. Lo que pasa es que estamos 30 años atrasados de los países europeos. Ellos salen de los gobiernos autoritarios y nosotros entrábamos recién en las dictaduras militares que también eran gobiernos autoritarios. Bueno, contento. Esa comisión que lamentablemente no traje el libro, que se lo voy a enviar de regalo a ustedes, fue la más importante. El presidente era el presidente de la Corte, si alguno me acompaña, ¿cómo se llamaba él? Ricardo Levene Hijo, gran presidente de la Corte de Justicia. De los conocidos estaba Favaloro, a quien le dedico el libro que estoy terminando ahora. Favaloro fue un gran patriota. Murió por la corrupción. Inicio el libro con la carta póstuma de él, donde cuenta todo de esta Argentina que se pierde en la corrupción. Bueno, y acá, y después estaba el economista más importante que hubo en Argentina en el siglo pasado, que ni recuerdo su nombre, porque era un hombre que nunca fue demasiado conocido. Me enteré que era el más importante cuando fallece. El año pasado, los diarios dicen que fue el economista más importante, que 2 veces estuvo para llevarse el Nobel de Economía, un hombre serio. Bueno,
estaba Vélez, Gustavo Vélez, estaba del radicalismo porque había de distintos partidos, estaba el presidente de la Rúa, había gente de la iglesia, 12 personas componiendo esa comisión para llevarle al país las normas, las leyes que necesitábamos precisamente para lo que había dicho 2 años antes, moralización de las actividades del Estado y de la sociedad. Bueno, trabajamos 9 meses, terminamos con 12 leyes, y bueno, se las llevamos al presidente de la República, con todos los integrantes, fuimos a la Cámara de Diputados con todos los integrantes, y terminó ahí. No entendían qué es lo que se venía, no entendían. Asumo la gobernación en 1991 y voy con un decálogo ético para seguir insistiendo con la idea. Y lo impuse en mi provincia. ¿Cómo? Ustedes saben, es muy antigua la forma de gobernar, muy antigua. Es la única ciencia que no solo no ha progresado, sino que se ha retrocedido. La única ciencia. El más importante de los cientistas políticos, que por cuestiones que no voy a explicar, me hice muy amigo, que es Giovanni Sartori, el famoso italiano, un hombre que lo que le gusta las películas italianas cómicas, era una especie de italiano que golpeaba la mesa y gritaba. Y lo traje a Buenos Aires, lo llevamos a la Boca y golpeaba. Nosotros somos gritones, pero él era una cosa impresionante. Pero era un genio que terminó diciendo que la ciencia política ya no existía. Se está desmoronando todo lo que fue creado a fines del siglo XVIII, la ciencia política moderna, debido a lo anglosajón. Ellos fueron los que crearon, tanto en el parlamentarismo como en el presidencialismo. Pero todo es tan viejo por una razón elemental. En la época que se crearon, ni siquiera la bicicleta se había inventado. Todo la tracción a caballo. Entonces, toda la forma que se fue creando estaba relacionado con su tiempo. Para llegar nosotros a Tucumán estábamos 25 días, 30 días. Imagínense en Estados Unidos lo que demoraban. Y todo ha quedado muy viejo, se está derrumbando. Hoy está agonizando la ciencia política, los partidos políticos y todo lo que se creó en ese tiempo. Y han aparecido ustedes, y sobre todo sus hermanos más chicos y los más pequeños, que son los que van a venir a cambiar el mundo. Los partidos políticos se han convertido en viejos partidos de viejos y para viejos. ¿Por qué digo esto? Si ustedes tendrían la ocasión de buscar qué edad tiene de promedio los afiliados a los partidos políticos, se van a dar cuenta que son más de 40 años. Y los que votan de 16 a 40 son la mayoría de los argentinos. ¿Y por qué los chicos no participan? ¿Por qué no los dejamos participar? ¿A qué joven se le va a ocurrir ir a cualquier partido político y pedir una ficha de afiliación? Si con la computadora que usan todos los días, entre otras cosas para hablar por teléfono, hacen todo lo que tienen que hacer. Viven con eso. Hasta que no nos demos cuenta que para que participe en la juventud tenemos que hacerla participar con los instrumentos que son los de ellos y no con los arcaicos instrumentos que trabajamos nosotros. Bueno, eso es un poco la idea que yo vengo llevando permanentemente, abrirle a los jóvenes. Y me dedico a eso. Estaba conversando con los amigos antes de entrar acá. Comentaba que hasta este año, todos los años tenía un posgrado
en España. Primero en Salamanca, 2 años, y 5 años, ¿qué está haciendo? Y 5 años en Camilo Cela, una universidad muy importante también de Madrid. Y este año fui, porque tenía que ir todos los años a preparar los programas, y les anuncié que no iba más. ¿Saben por qué? Porque he decidido ir a hablar a los colegios secundarios, pero no a enseñar, a aprender, aprender. Hay, y ustedes están en la edad todavía, algunos jóvenes y otros, sí, algunos un poquito más maduros, pero los que vienen después de ustedes, y muchos de ustedes, están desarrollando una nueva ética que había desaparecido en Occidente. ¿Sabe qué ética es? La ética de defensa de la vida. Un chico no mata ni una mariposa. Un chico, mi nieto, yo soy pescador y me enorgullecía que pescaba tiburones. Y vino mi nieto y dice, abuelito, ¿por qué lo mataste? Ya me di cuenta que era cosa de ese tiempo de esto, ¿no? Hace 5 o 6 años le regalé unas ondas. Y me dice, ¿para qué son, abuelo? Para los pajaritos. ¿Para los pajaritos qué? Y me di cuenta. Le pones un poco de arena, le tirás ahí y salen volando. Al viejo rey de España se pasó la vida cazando leones, elefantes, y hace 5 años se le ocurrió volver a hacer lo mismo y mató un elefante. ¿Para qué? No sabía cómo pedir disculpas. Tenía 70% de imagen positiva y pasó a 25%, porque no solo los chicos, sino después las generaciones mayores empiezan a saber que los chicos tienen razón. El intendente de Granado, de Seiza, tiene un nieto, tiene muchos, pero tiene uno que va todos los días al trabajo con él. Es intendente municipal. Y lo tiene, anda a llevar papeles de claro, lo hace para entretener al chico. Y uno siempre le gusta estar al lado de un nieto. Y el chico un día le dice, abuelo, te vas a meter en un lío. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre permitir que en la plaza central del distrito permita que haya una llama y un caballito para sacarse fotos los chicos? El abuelo se reía, se lo comentaba todo, mirá lo que dice mi nieto. Pero pasan 2 meses más y un día dice, abuelo, te estás metiendo en serio en un lío. ¿Y por qué? Yo te lo dije, abuelo, por el caballito y la llama. Y el abuelo nuevamente le contaba a todos la ocurrencia del nieto hasta que pasó un tiempo, estaba sentado dando espaldas a la calle el intendente y el chico le dijo, se pudrió todo. ¿Cómo que se pudrió todo? Sí, porque abuelo, por el caballito y la llama. Y ya están llegando. ¿Quiénes están llegando? Abuelo, los que no quieren que haya un caballito y una llama en la plaza del distrito. Vos no entendés, nada, le dice. Y empezaron, el abuelo se levantó, empezó a mirar 5, 10, 15, 20, 100, 150, 200. Sacaron la foto de arriba, 340. Acordándose de la familia del intendente, insultándolo. Y el abuelo tuvo que mandar una ordenanza al Consejo Deliberante prohibiendo que esté una llama y un caballito para que vengan a sacarse fotos con ellos los chicos. Claro, para gente de mi edad es una cosa que no puede entender, pero esto ha avanzado con tanta fuerza, primero en Estados Unidos y en Europa, ya no pueden estar las gallinas como acá poniendo huevos, no, tienen que estar sueltas. Los lechones también, antes estaban tienen que estar sueltos. Y acá hace 3 años modificamos el Código Civil estableciendo un nuevo derecho, una nueva persona, la persona no humana, está en nuestro Código Civil. ¿Quiénes son las personas no humanas que tienen derechos? Los animales. Los animales son sujetos de derechos. Por eso, hace 1 año más o menos, la mona grande que había, la orangutana que estaba acá, en el zoológico, ganó un juicio. Ganó un juicio. Se presentó un abogado y ganó un juicio. Menos mal que no presenta su candidatura para ningún cargo porque gana la mona, porque está todo como la mona. Con eso quería decirles
Después voy a contestar las preguntas que ustedes quieran. Tengo bastante tiempo, que los otros pueden esperar, porque yo quiero estar con ustedes. Quiero estar con ustedes. Tengo nietos de la edad de ustedes. Tengo los mellizos que tienen 18. Después ven una escalera así hasta los 2 años y medio que me quiere enseñar cosas con el teléfono y yo no puedo entender lo que me quieren enseñar. No porque ella no sepa enseñar, sino porque soy analfabeto en materia que los chicos dominan. Vienen a cambiar el mundo, no tengan ninguna duda, vienen a cambiar el mundo. Los chicos no quieren violencia. Yo no entiendo por qué no quieren violencia, porque los chicos juegan con todas cosas, pero sin embargo no quieren violencia. Apuesta total a la vida, defensa de la naturaleza. Es como si diera vuelta al mundo y volviéramos a los originarios, que amaban la naturaleza, se servían de ella, pero amaban la naturaleza. Por eso es que siempre que estoy en grupo de jóvenes, me gusta hablar de estas cosas. Yo no puedo hablar de lo que ustedes vienen a aprender porque en todo caso tendrán que enseñarme, pero realmente quiero dejarle un mensaje optimista en momentos en que el mundo parece estar en manos de locos, pero son los locos viejos. Estos se van a morir como me voy a morir yo, porque esta es la historia, así es la vida. Y después lo que van a aparecer no son como este Trump, que nos trata como un pozo de mierda, que a los maestros le quiere dar armas a los maestros y no se dan cuenta, por brutos que son, no escuchan a sus universidades. Cuando en el año 89 fui a Estados Unidos a proponerle al vicepresidente de la República, que se llamaba Dan Quayle, armar en todo el continente una gran organización para prevenir las adicciones, no para matar. Estos estúpidos creen que los temas se resuelven a tiros. Y con los tiros, con la guerra, con la violencia, no solo que no se resuelven, si se agravan, sino que se agravan los problemas del hombre. Es una carnicería lo que han hecho en México, lo que han hecho en Colombia, una carnicería y la siguen haciendo. Llegó Obama hace unos años y se dio cuenta, un gran presidente, se dio cuenta que estaban equivocados. Vamos a dedicarnos a la prevención, a tratar que los chicos no se enfermen. Y el tratamiento es un tratamiento muy sencillo, de abordaje directo e indirecto. El directo o específico es crear las estructuras que necesita un país para prevenir, para escuchar. Y la otra es el indirecto, que es los jóvenes se dediquen a los deportes, a la música, todo lo que tenga que ver con darle posibilidades de que tengan otros temas mucho más interesantes para ellos que caer en las adicciones, que es una reacción de las nuevas generaciones, porque los adultos los hemos abandonado. Hoy los jóvenes, por regla general, son antisistema. Son antisistema. No creen, por suerte en los políticos, no creen en nada, pero el 20% solamente de los argentinos cree. No solamente son los chicos, cada día son más la gente que no creen ni en los partidos políticos ni en los políticos. A mí me tocó, a partir de eso que conté al principio, de ser experto en estudio de futuro, en el año 89 me hacen un reportaje y se me escapa una mala palabra que ahora se acostumbra porque se pasan puteando por televisión, por radio, todo putean. Esa época no. Y se me ocurrió decir que era parte de una dirigencia de mierda y que la gente pensaba peor de nosotros, que éramos ladrones, corruptos, vendepatria y cosas peores todavía. Eso fue hace 30 años. Estoy terminando un libro que le dedico a Favaloro, que se llama El Poder Moral. Y empiezo diciendo que pasaron casi 30 años y hoy estamos peor. Estamos en un charco de porquerías, todos revolcados, peleándonos como estúpidos.
¿Qué se gana con pelear? ¿Por qué tenemos que pelearnos? Yo tengo, la verdad, ni siquiera inquina, porque se me pasa, con muchos dirigentes de mi partido y de otros partidos, pero ¿qué tengo que hablar mal de ellos? ¿Qué gano con hablar mal de ellos? Se arman inmediatamente guerritas, 2 tribunas, uno apoyando y otro criticando, y nos pasamos la vida hablando de cosas que no tienen importancia, cuando el buen gobierno significa tener las prioridades que necesita un país, las prioridades, las 3, 4, 5, 6 cosas que tienen que dedicarse. Voy a explicar por qué. De una sociedad, de un gobierno, emana una cantidad de energía, una cantidad. Si uno la dispersa y se ocupa de todo, al final termina no ocupándose de nada. Cuando me tocó presidir el país, solo 3 dije el día que asumí, solo 3 objetivos básicos, solo 3. El primero, fui el 5º presidente en 10 días, es récord de Guinness. Por lo tanto, había que mantener el sistema democrático funcionando, era la primera. La segunda era pacificar el país, ustedes no lo recordarán, eran chicos, pero realmente era tremendo lo que pasaba. Y la cuarta, cambiar el modelo económico-social, especulativo, como ahora, especulativo, la gente tiene plata y le dan el 27% de interés. Entonces una política financiera, especulativa, rentística, usurera. Ustedes no saben que la usura antes se penaba, ahora ya no. Triunfaron los que creen que se puede ganar plata sin trabajar. Bueno, solo 3 cosas, pero claro, había la Iglesia conformó lo que se llamó el diálogo argentino, que fue precisamente el padre Jorge, hoy Papa argentino, quien le dio fuerza. A los 15 días de asumir estaba reunido el diálogo argentino. ¿Quiénes estaban allí? Los jubilados, la gente de campo, los industriales, la gente de servicio, los partidos políticos, los gremios, estaban todos, los jubilados. Y cuando llega ahí, me dicen, Duhalde, no son 3 cosas, por lo menos son 2 más. ¿Cuáles? Hay que devolverle la plata a los jubilados que cada uno le había sacado. Tenían razón, lo que pasa es que no había plata, pero tienen razón. Y la segunda, un tema que es un derecho humano básico. Ustedes que se han cansado de escuchar hablar de derechos humanos, deben advertir que nos hemos ocupado, y hay que ocuparse, de los derechos humanos de los muertos. Nos hemos ocupado de los derechos humanos de los muertos, que está bien. Claro que está bien que nos ocupemos de lo que pasó. Lo que pasó es muy grave en la Argentina, pero no tenemos que olvidarnos de los derechos humanos de los vivos. Y esos son derechos humanos básicos: vida, alimentación, vestido, educación. Entonces, estoy relatando entonces que hay que tener prioridades. Ustedes saben que cuando un pozo, el trépano va y llega al pozo de gas, ¿qué pasa con el gas? Empieza a salir, se los prende fuego, se llama la fogata, la fogarata. ¿Qué está pasando con esa energía? Se pierde. ¿Por qué se pierde? Porque no fue conducida. Pasa un tiempo, la conducen por las cañerías y le dan un uso industrial o familiar. Con la energía de los argentinos y de todos los pueblos pasa lo mismo. Si no se conduce la energía detrás de objetivos bien claros, ventea, se pierde, como se pierde el gas cuando se lo prende. Entonces, ustedes que están estudiando, obviamente, cosas que yo no entiendo bien, no entiendo, no es mi tema. Los gobernantes, que en caso mío, yo puedo discutir con la gente que sabe 5 o 6 temas, más no. De los demás conozco como los periodistas, todo superficial, salvo un periodista que se especializa, entonces sabe más que yo. Y no hay que tener vergüenza de decir yo no sé tal cosa. Es la soberbia, la maldita soberbia que tienen los dirigentes de que son elegidos y creen que saben todo.
Eso es ignorancia, es soberbia. Y la soberbia siempre estuvo mezclada con la ignorancia. Siempre. Por eso los antiguos decían que era la máscara. La soberbia era la máscara de la ignorancia. San Martín también se refirió al tema. No decía, San Martín que eran, ¿cómo decía? No decía, no usaba esos términos en esa época, y decía que eran incapaces. Los soberbios eran incapaces. Bueno, esos temas. Y después alguna anécdota que quiero contarles, porque en homenaje a quien fue un gran presidente argentino, el doctor Alfonsín. Yo escribí un libro sobre él. Es el padre de la democracia recuperada. Pero Alfonsín, que se equivocó en la economía, sí, se habrá equivocado en la economía. Pero ¿quién de los que está acá puede pensar que ese señor fue un presidente que pensó algo para él? O ganar plata, o robar. Nadie se puede imaginar eso. Y yo estuve con él, no sé si Dios, el destino, lo que sea, permanentemente estuvimos vinculados. Él era presidente y yo era intendente. Les cuento. A los 15 días de asumir yo de intendente y él de presidente de la República, viene a verme un coronel y me dice: Duhalde, tenemos que echar a los zurdos. ¿Quiénes son los zurdos? El gobierno. ¿Qué? ¿Le parece que hicieron pocas cagadas ustedes para venir a decirme eso? Mándese a mudar. Pero sepa que el comandante de las Fuerzas Armadas, es decir, el presidente, se va a enterar de mi boca, sin quitarle ni agregarle nada lo que usted me ha venido a decir. Al otro día entré en el despacho presidencial y lo encontré a don Raúl, que así siempre lo nombro, sentado ahí en el fondo, muy atento, un hombre de gran carácter, muy fuerte pero muy atento, ¿no? Un trato exquisito. Y le conté lo que había pasado. Y se agarró el bastón y empezó a caminar detrás mío, ¿no? Yo decía, toc, caminaba. Después me contaron que él cuando pensaba iba con el bastón. Se sienta frente a mí y me dice: le agradezco, intendente. No, presidente, yo no vengo a contarle, yo quiero firmar una denuncia por escrito. Claro, en esa época no había llegado Carlitos Menem y no había teléfono móvil todavía. Entonces no podían encontrarlo al ministro de Defensa. Después de una hora me dice: intendente, vaya, yo mañana le prometo que le hablo por teléfono. Al mediodía me llama y me dice: intendente, no hay que levantar la perdiz, ya estamos trabajando. Así lo conocí a don Raúl. Y después la vida me fue cruzando con él permanentemente. Ustedes saben que tuvo la valentía que no tuvo ningún país en el mundo de juzgar a las juntas militares cuando tenían todo el poder de fuego, todo. Y él se animó a enfrentarlos. Pero claro, sabíamos que la sentencia iba a ser condenatoria para esos generales y sabíamos que podían salir a la calle. Entonces me llama por intermedio de un diputado y me dice, lo voy a ver, y lo encontré muy apichonado, muy preocupado. Y me dice: mire, intendente, pues siempre me dijo intendente. Mire, intendente, yo era intendente en esa época, sí. Dice: ¿usted se acuerda que me vino a ver hace un par de años? Sí. Bueno, hay un golpe de Estado en marcha. Yo me quedé sorprendido. Y hay muchos de mi partido, muchos jóvenes, que no quieren hacerme caso, que hay que votar leyes, que fueron las leyes de punto final y obediencia debida, que muchos de ustedes ni la recordarán. Y yo estaba escuchando y termina de hablar y digo: mire, presidente, es un tema muy delicado. Él me había nombrado dirigente de su partido jóvenes que no querían votarla. Y digo: discúlpeme, presidente, si usted me pide eso, voy a hacer lo posible y más de eso para ayudarlo. Ese hombre que estaba frente mío era realmente un patriota, y si me decía eso era porque efectivamente se venía un golpe de Estado. Y bueno, hice todo lo posible y al final votamos esas dos leyes, que algunos se avergüenzan de que se haya votado esas leyes, y yo estoy orgulloso
de haber ayudado al presidente de la República. Es muy fácil hablar en la televisión, en la radio, en un café, todos somos campeones, todos sabemos más que el técnico del seleccionado, pero hay que estar en el lugar donde él estaba. Entonces quiero traer recuerdo, porque cuando asumo la presidencia de la República, yo no asumía ni en broma, por egoísmo, porque todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenemos algo de egoísmo. Somos egoístas. ¿Yo qué me tengo que meter en este lío ahora? No es mi partido. Bueno, hice lo posible hasta que pudimos elegir al puntano Adolfo Rodríguez Sá. Él me dijo, no pongo ni un voto por ese señor, ni un voto, porque se había peleado con los radicales de San Luis, no sé por qué. Y tuvimos que hacer un esfuerzo para conseguir 3 votos de un partido de Tucumán para poder sacar de presidente a Rodríguez Sá. Pero a la semana le agarró un ataque de pánico, que era lógico, todos teníamos miedo, la situación era muy difícil. Y entonces quedaba yo de pechito, no había otro, porque ya nos habíamos dado cuenta antes, pero yo igualmente me escondía, no quiero saber nada. 30 de diciembre. Bueno, llega el 31, porque siempre después del 30 llega el 31, salvo en febrero. Llega el 31 y ya no podía negar atender al doctor Alfonsín. Habíamos sido electos hacía 15 días senadores por la provincia, los dos. Y me apuró. Me dice, mire, yo no me decía intendente, mire, Duhalde, dice, usted va a ser responsable de una matanza en la Argentina. Si no es mi partido, don Raúl, es el partido de ustedes. Ustedes tienen que poner al candidato. No, tiene que ser usted. Y como yo le contesté, no le había contestado demasiado bien, no me acuerdo lo que le dije, me dice, no, tiene razón, vamos a ser los dos responsables de una matanza en la Argentina. Tómese una hora. Le vuelvo a llamar, era medio enérgico cuando se enojaba. Muy buen tipo, muy buen trato, pero cuando estaba enojado, se enojaba gallego. Y estaba en la casa de mi hermana, como todos los años, preparando los pollos para la cena de fin de año. 10 de la noche, me llama de nuevo. Digo, tiene razón, don Raúl. Acepto con 2 condiciones. 2 condiciones. Que no voy a discutir con nadie. Ni intente discutirlo conmigo porque son las condiciones que pongo para asumir mañana. ¿Cuáles son? Mañana a las 10 de la mañana. Primero, cogobierno como en la provincia. Yo les conté, no sé si lo expliqué bien, yo entiendo por cogobierno que se junten todos, unos administren y otros controlen. Y me dice, ¿qué entiende por ahora por cogobierno? Que las leyes no las presentemos ni yo ni usted, que se junten los legisladores radicales y los justicialistas, las leyes las hagan en conjunto, entonces vamos a tener mayoría en ambas cámaras. Primero, resolvíamos el primer tema. Y lo segundo, voy a tener 9 ministros y ustedes tienen que poner 3 de los 9. ¿Qué ministerios? Cualquiera menos el Ministerio de Economía, elija usted. Pero son las 10 de la noche, entiéndame. Asumo el martes. No, bueno, le dije que no iba a discutir. Bueno, cortamos, media hora después, 10:30 de la noche, me dice, ya tengo 2. Entonces asumo. Quiero decirles, el arte de gobernar, que es lo único que he aprendido. He aprendido porque hay personas que tienen condiciones para una cosa, condiciones que tienen para otra. El arte de gobernar tiene que ver con saber que estamos todos en un mismo barco, que no tenemos que pelearnos por nada. Es una vergüenza lo que pasa en todos lados, en los municipios, en las provincias, en la nación. ¿Qué tienen que pelearse? Si lo que necesitamos son ideas, lo que necesitamos es juntarnos. La gente honesta tiene que juntarse. Eso es lo que tenemos que hacer. Y trabajar juntos. El país no sale si no trabajamos juntos. Y este gobierno no lo entiende. Yo no hago críticas. Lo que hago, la crítica mía, es que no se entiende, que no pregunten, que no se reúnan con nadie, ni siquiera con los que han hecho los acuerdos.
Entonces hacemos unos líos bárbaros con los radicales, sacan leyes que ni siquiera se enteren, y entonces empiezan los líos. ¿Por qué? Porque se encierra en un grupito chico, y esto está contraindicado para gobernar. El que gobierna tiene que saber, primero, que sabe muy pocas cosas, y segundo, que tiene que rodearse de los que sí saben y lleva adelante los programas, los proyectos, que tienen que ser pocos, pero con algunas condiciones tiene que elegir a la gente. En primer lugar, que sean muy conocedores del tema por lo que uno le elige. Esto es lógico. Pero en segundo lugar, que tengan la capacidad de transmitirle a los que están en su ministerio lo mismo. En tercer lugar, tienen que saber que hay que hacerle un bypass a la burocracia. La burocracia es un cáncer del funcionamiento del Estado. Hay que aprender a hacerle bypass para poder ejecutar. Si no, te pasás hablando, como pasa y sigue pasando. Se habla, y hay que ejecutar las cosas. Bueno, por último, voy a hacerle las preguntas que quiera, no tengo ningún apuro, tengo que ir a una cena, pero hablar también ¿con qué es? Con los ministros de la Nación, voy a hablar también allí, pero con todos viejos. Yo, que soy joven como ustedes, prefiero quedarme con ustedes un rato más. Adelante. Bueno, un lujo, como siempre. ¿Se escucha? Sí. Lo he escuchado 1000 veces, sé de su capacidad y su ética como político, pero me sigue emocionando realmente. Quiero agradecerle a Alfredo Atanasov, mi amigo, que hizo posible este encuentro así rápidamente convocado y me dijo, cómo no, está a disposición. Y a mi amigo Martín Yarlora, diputado nacional y vicegobernador de Córdoba, con licencia, que está acá presente solo con el fin de escuchar al maestro Duhalde. Así que gracias a todos. Preguntas, adelante, las que quieran. Levante la mano y... Yo voy a arrancar con una, así mientras me acomodo. ¿Qué lío hizo con el peronismo? ¿Cómo qué? ¿Qué lío hizo con el peronismo? Nada. Yo estoy para resolver problemas, no para crearlos. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Federico Pésile, estoy en segundo año en la maestría de Marketing Político. Quería hacerle, si puedo hacer 2 preguntas en uno sobre la actualidad del Partido Justicialista. Y una es relacionada a lo que usted dijo en un momento sobre que los partidos políticos tradicionales están, o hay muchos dirigentes viejos y hay poco lugar para los jóvenes. Y quería saber si eso estaba directamente relacionado con el problema de división que hay hoy en el justicialismo, de no poder juntarse o unificar ideas. Y otra era... Una por una. Te contesto la que quieran, pero una por una. En realidad, cuando digo que es de viejos, ya lo expliqué, lo vuelvo a repetir. Porque los afiliados a los partidos son todos viejos. Más del 50% son viejos, por eso es un partido de viejos. Y para viejos, porque no entienden lo nuevo. No entienden lo nuevo. Todo lo que se ha creado, todo, los sindicatos son viejos, todo es viejo. Hay que modificar todo, y lo van a modificar los jóvenes. Nosotros ya no, ya las macanas que hicimos, la hicimos, y lo único que podemos es desbrozarle el camino que sabemos que van a transitar. El justicialismo es un hormiguero pateado, es eso. ¿Saben qué pasa cuando se patea un hormiguero? Sale uno por un lado y otro para otro. Es bueno, es malísimo. Es malísimo que no haya alternativas en el país. Estando el radicalismo trabajando con el gobierno, la última alternativa, si se podía ver algo, si se podría armar algo, sería el justicialismo. Pobre de los países que no tienen alternativas. O sea que yo voy a trabajar, sí, voy a trabajar a partir del mes que viene, voy a recorrer mi provincia primero, todos los municipios que pueda, y después el interior, levantando las banderas de un partido que está enclavado en el humanismo cristiano. Ah, sí, Duhalde está enclavado ahí, pero sí, ya sé que se hacen las cosas mal, pero eso es, en esencia,
el justicialismo, es la doctrina social de la Iglesia convertida en partido. Que no se entienda, que haya gente que no lo entiende, bueno, pero yo iré con eso porque es lo que yo creo. Y además levantando la bandera del no agresión. Hay que escuchar al Papa, yo lo hice toda mi vida, pero hay que escucharlo. Todavía se dan el lujo de criticarlo, como si no tuviera derecho el Papa, que es un hombre, porque no es Dios, es un hombre. Igual que Juan Pablo II, que fue un gran Papa. Yo estuve 5 veces con Juan Pablo II, 5 veces. Y cada vez que venía extasiado a escucharlo, ¿no? Un hombre muy capaz, muy inteligente. Ustedes saben que el Papa venía de un país que había sido tomado por el comunismo, ustedes saben. Y bueno, él fue varias veces a su Polonia natal. ¿Por qué el Papa no podía estar en contra del comunismo? Si es un hombre, estaba convencido. ¿Y por qué el Papa no puede estar en contra del neoliberalismo que concentra el dinero en el 3% de la población? ¿Por qué no puede estar de acuerdo? Claro que va a estar de acuerdo, porque es la base ideológica. No puede ser que cada día sean menos los que tienen más dinero. Es una locura. Pero yo entiendo que el capitalismo es lo mejor dentro de lo que hay. Es lo mejor dentro de lo que hay. Por supuesto que yo soy un respetuoso de otras fuerzas políticas. Creo, por ejemplo, que el marxismo ha sido el campanazo más importante del siglo pasado, que cambió todo. Un mundo, el de esa época, hay que ubicarse en la época, ¿no? Hay que ponerse en contexto. Los zares eran dueños de todos, de todo. Ellos dijeron abolición de la sociedad privada. La tierra es de todos los rusos. ¿De quién eran las grandes empresas que había de su época? Eran de los zares. ¿Qué dijeron? Todas las empresas son del Estado. Y la tercera bandera, porque todas las banderas después cumplieron su cometido, pero fueron dejadas de lado, porque eran para la época. Que la abolición de la sociedad privada, la dictadura del proletariado. ¿Por qué? Y porque gobernaba uno, gobernemos todos. Eso fue el campanazo del principio del siglo pasado, que fue transformándose, pero la importancia sustantiva que tuvo para la evolución de las ideas políticas fue extraordinaria. Eso ya no se niega. ¿En qué explotó después el marxismo? Explotó en socialismos en España. Felipe González era marxista. Se convierten en socialismo o en socialdemocracias. Hay que entender la evolución de las fuerzas políticas y en los tiempos. Acá hay muchos jóvenes y no jóvenes que critican a los primeros, a los de 1900. Dice que gobernaban las oligarquías y están enojados por eso. ¿Y quién mierda iba a gobernar en esa época? Si no había nada más que oligarquía. Todo lo que había era peor. Claro que era oligarquía. En esa época tuvimos una gran oligarquía. En la época. Mirado de hoy, si fuera hoy, no lo aceptaríamos. Y lo mismo pasa con el justicialismo, el radicalismo. El justicialismo fue un típico partido autoritario. ¿Por qué? Porque estábamos en la época de los autoritarismos. Todos los países, salvo Venezuela, fíjense qué curioso, en esa época eran gobiernos autoritarios. En Europa, ¿qué pasaba? Además de autoritarios, eran belicistas, eran peor que nosotros. Era la época. No había otra cosa en esa época. Entonces hay que entender eso. Cuando uno ve la historia y lo critica a Sarmiento, lo critica a Roca, muchachos, hay que leer la historia, hay que aprenderla. Y que la gente se manejaba así en esa época. No podemos pretender que la gente hace 100 o 200 años pensara como nosotros. Hubo un proceso evolutivo, durante mucho tiempo un proceso evolutivo, pero después un proceso disruptivo. Primero fue evolutivo y después no, ya cambió de golpe, ya
cambió todo de golpe, ¿no es cierto? Que son los últimos 30 o 40 años del siglo pasado, donde el cambio fue exponencial. Y hoy estamos en una cosa nueva, que ya viejos, sobre todo muchos alemanes, hubo alemanes muy capaces en el principio del siglo pasado, no solo el caso de Engel y de Marx, sino también el creador de ¿cómo se llama? Hess, del lobo estepario. Él ya decía en esa época que el fin de este siglo iba a ser todo confusión. Todo confusión. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que terminaba una era, la contemporánea, y empezaba una nueva era. La científico-tecnológica, la tecnológica, la informática, la cibernética, un montón de nombres le pusieron a la nueva era. Pero decía también que entre estas dos eras iban a quedar encerrados una o varias generaciones, que han quedado encerradas, y es todo confusión. Decía ya en esa época, los hijos no van a entender a los padres, mucho menos los nietos. Ya se daba cuenta lo que iba a pasar cuando terminaba una era histórica y empezaba otra. Y en ese punto estamos, pero no quiero hacer demasiado largo la respuesta porque soy muy conversador. La segunda, querido. Quería saber su opinión sobre la intervención del Partido Justicialista y cómo es el futuro inmediato del partido a partir de eso. El partido, como antes dije, es un hormiguero pateado. Yo en realidad creo que las intervenciones no sirven. Y como Dualde, que vos decís que no sirve, durante 10 años estuviste pidiendo la intervención. La intervención sirve para llegar, en definitiva, a un acuerdo en el momento que se va a dictar sentencia, ponerse de acuerdo. Es decir, no sirve, atrasa, el justicialismo está dividido en 3, 4 pedazos, se va a dividir en 6. Y bueno, y por eso salgo a trabajar, para unificar, para unir. ¿Estás de acuerdo con todos? No, que voy a estar de acuerdo con todos. Yo no puedo estar de acuerdo con todos, pero no voy a hablar mal de nadie. Ni siquiera voy a hablar demasiado mal de este gobierno con el que no acuerdo, porque no se gana nada. No se gana nada. Tenemos que organizarnos para hacer alternativa, aunque sea para perder, pero para hacer alternativa, que no haya una sola fuerza política. Yo soy contrario, lo dije el día que asumí como gobernador, ante la Asamblea Legislativa, mucho más que ustedes eran, que no creo en los gobiernos de los partidos políticos, porque no creo en los gobiernos de los partidos políticos, que no creo que tenga que haber oficialismo y oposición, todos tienen que gobernar. Son ideas distintas, que les he aplicado siempre en mi vida, tanto como intendente, tanto como gobernador, tanto como presidente. Por esa razón, por la forma que tengo de trabajar, jamás en 20 años tuve una sola denuncia, nunca estuve frente a un juez. La vez que estuve fueron en tres casos, porque me agredieron del punto de vista de mi hombría de bien o de mi honor, y no contesté nada. Fui a la justicia, bueno, los condenaron a todos. Los condenaron a todos. Otra pregunta. Rápido, y preguntan rápido y contesto rápido. No, pero la pregunta es buena porque, ¿sabes qué? Mirá, fíjese en Estados Unidos, ¿no? Que para muchos es la cuna de la democracia presidencial. Están buscando entre los actores quién puede ser presidente. Esto pone bien claro el fracaso del sistema democrático presidencial. Una señora, creo que una negra, que era, no sé, famosa, dijo un buen discurso y ya empezaron a medir para presidente. El gobierno actual eligió a un gran tipo, que es uno de los Midachi, para que sea gobernador de Santa Fe el año pasado y no ganó de casualidad. Muchos creemos que habían ganado y no se contaron bien los votos. Es decir, el outsider de la política en cualquier momento puede aparecer ante el descrédito de los políticos. Y eso, el intendente de San Pablo es un outsider y en muchos países están apareciendo. Entonces la gente estaba convencida en Colombia que iba a ganar, ustedes saben que era, si resolvían el tema de la guerrilla o no, y todos creían que iban a votar que sí, todo, del Papa, todo. La gente votó que no. En Italia hubo elecciones hace un mes y medio,
todos creían que, ¿cómo se llamaba no, ese que ganó, pero el otro, el viejo, Berlusconi iba a ganar. La gente dijo no. Y en todas partes está pasando lo mismo. ¿Se equivoca la gente? No, no se equivoca la gente. Lo que pasa es que los políticos creen que le están hablando a la gente y la gente no la escucha. No le interesa lo que dicen los políticos. Eso es lo que pasa. Le hablan a personas que no quieren escucharlo, decirle cosas que no quieren escuchar, es decir, estamos en un momento dificilísimo. Otra pregunta. De Pepe Grillo. Pepe Grillo, viene bien que lo nombró, porque Pepe Grillo, para que ustedes sepan, es un partido digital. ¿Qué es lo que queremos, lo que quiero yo hacer acá? Partidos digitales para que los jóvenes puedan participar. ¿Cómo es un partido digital? Claro, afiliados digitales, discuten por las redes. Lo único que pueden discutir por las redes son los jóvenes. Los adultos somos ignorantes de eso. Y como los jóvenes son los que van a gobernar en 15 años, muchachos, no van a gobernar dentro de 40, dentro de 15 años. Entonces, ¿cómo no van a participar en política? Tienen que participar, pero exclusivamente con las herramientas que ustedes tienen. Son herramientas de ustedes. Nosotros vamos a estar separados de esas herramientas. Y si van a gobernar ustedes, hay que poner esas herramientas rápidamente en marcha. En un colegio secundario de Vicente López, el año pasado, un profesor, lo convencimos, amigo nuestro, que le pedía a los chicos que en 6 meses hicieran una discusión política. Nadie le interesaba política. Pero empezaron con sus maquinitas, con su escribir. Impresionante. Una pila así, la discusión se hizo tremenda en ese grado, esa aula. ¿Por qué? Porque lo hicieron con sus herramientas. Por eso lo de Pepe Grillo en Italia es un ejemplo que tenemos que tener en cuenta. Un argentino fue senador hasta hace 3 meses en Italia, y lo llamamos para saber cómo se organizó el partido. Me reuní con los radicales, con la gente del gobierno, a ver cómo podemos hacer para darle la posibilidad de que los jóvenes ingresen. Pregunta, respuesta rápida. Sí, hola. Usted mencionó que las personas jóvenes tienen tal vez una menor estima a la política en general. No sé qué opinión tiene usted sobre qué clase de políticas o acciones tal vez pierden más estima que otras y de qué forma tal vez los políticos podrían tratar de como levantar su imagen, por así decirlo. No entendí bien, la última parte. O sea, ¿qué clase de políticas suelen perder más estima y cómo opina usted que se podría levantar esa idea, esa imagen pública que tienen los oficiales políticos? Bueno, en realidad creo que no lo he expresado claramente. Los jóvenes, ninguno, si alguno lo ha hecho, que habrá 3 o 4 acá, levanten la mano, que fueron a un partido a afiliarse. Los que se han afiliado a los partidos son porque le han llevado la ficha a la casa, porque tiene un amigo, pero a nadie se le va a ocurrir hacer eso, a nadie. Entonces la única forma que tienen ustedes de participar en política es si tenemos partidos digitales, que todo se haga por las redes, que es lo que ustedes manejan. La única forma, no hay otra forma. Entonces tenemos que rápidamente hacerlo, por lo que antes dije. Yo como me he especializado en mirar más lejos, en lo que reitero, en lo que se llama prospectiva, me doy cuenta que no se dan cuenta que van a gobernar en 15 años. No nos damos cuenta como no se dieron cuenta en nuestro país y en toda América que venía la corrupción. ¡Oh, llegó la corrupción! ¿Qué llegó la corrupción? 50 años que lo sabíamos. ¡Uy, llegó el tema de la droga! ¿Eh? Hace más de 50 años lo sabíamos. Y todos se sorprenden. Y se van a sorprender ahora porque dentro de 15 años la gente que llegue, los chicos, no están preparados para poder gobernar. Esto que acá hacen, tiene que haber también muchas universidades que estén explicando cómo se gobierna y cómo se va a gobernar en el futuro. Eso es lo que hay que hacer. Si no, no hay otra forma. Y además estamos atrasados respecto a Europa, porque Europa lo está haciendo hace muchos años. No es un invento de Duhalde, ¿eh? Esto está en vigencia en Europa. Otra pregunta. Preguntaba a voz viva. ¿Qué tal? Soy Germán Carbone. Está bien, está bien, no, Estefan. Soy politólogo y magistrando
cuenta esto, su rol protagónico que tuvo, cómo ve ahora la situación del partido, las herramientas que tiene que utilizar para o reconstruirse, o renovarse, o volver a darle vida. Usted como militante peronista, protagonista de aquel proceso, una interna, una PASO, una interna propia del partido, dejar protagonistas, militantes. Bueno, sí, si está bien o no. Está bien. Está bien. Está bien. En realidad, el justicialismo, como antes lo definí, es un hormiguero pateado. Y lo que más debe preocuparnos es el enfrentamiento que hay entre por ejemplo, los jóvenes justicialistas que militan en la famosa cámpora. Los expulsan, no dejan participar, es un error. La juventud es la riqueza de los partidos. Si un joven, cualquiera de ustedes, reciben y se convencen de un relato revolucionario que hago yo, sea o no cierto, sea posible o no, se entusiasman. Las juventudes de todas las épocas hicieron lo mismo. Entonces ahora dejarlos ahí tirados es un gravísimo error. Los partidos tienen que cuidar mucho a su juventud y hacerlas participar. Yo, por mi forma de ser, porque tiene que ver con la forma de ser, siempre fui de juntarnos. Yo nunca creí que un partido solo podía gobernar. En el último tiempo del Perón vino creciendo eso de Europa. Él llegó en el 57, vio como los que se pelearon toda la vida se empezaban a arreglar, empezaron a formar los procesos de integración, y él cuando viene acá viene con el discurso y con la idea cambiada. Viene con la idea cambiada, se junta con todos, pretendía que se conformara un proyecto de nación de todos, diciendo el único que no debe participar es el gobierno, deben participar toda la fuerza política. Es la idea de la integración, es la idea de participar todos, que es la idea nueva, es la idea que debemos aceptar nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, no es fácil, no es fácil, pero en el caso mío, que he ocupado todos los cargos, no hay otro caso en el peronismo. Empecé siendo concejal y terminé creando la Comunidad Sudamericana de Naciones, siendo presidente del Mercosur. He ocupado todos los cargos y he aprendido que no hay que pelearse, y nosotros nos peleamos como estúpidos. Si vos tenés razón y este compañero tiene razón, si nos peleamos en una pieza, pero no discutir públicamente, porque damos a la gente, a los jóvenes, como hace el Parlamento nuestro, que es una vergüenza, que se peleen. Eso es imitado por una sociedad que está mal. La sociedad argentina está mal, está nerviosa, y en los centros urbanos como estos ni te cuento. Están todos, viste, a 220, tomando ansiolíticos. Es así la historia. Entonces tenemos que darnos cuenta que uno puede ser cristinista, otro puede ser anticristinista, pero no tenemos que pelearnos, muchachos. Hay elecciones, tenemos que juntarnos a hacer elecciones y que gana, gana. Eso es lo que yo entiendo que se debe hacer. Me reía porque el otro día un periodista amigo decía, vos vas a salir como Gandhi a hacer política. Sí, yo voy a salir como siempre lo he hecho. Siempre lo he hecho. Yo voy a salir a la provincia, voy a salir a partir de mayo, voy a salir con el colectivo que recuperé, que lo usé desde la época de Menem. Lo había regalado a un sindicato y ahora me lo devolvieron. Lo estoy ploteando de nuevo, pero no ploteando con nosotros solos. Los que somos de ¿vos sos de la provincia? Los que somos de la provincia tenemos que darnos cuenta que hemos perdido la autonomía. Es una vergüenza que una provincia pierda la autonomía. ¿Por qué la perdemos? Por la estúpida idea, por dejar hacer. Y siempre han gobernado los presidentes de la provincia, menos cuando estuve yo. Cuando estuve yo, recuerdo que había que hacer la lista de diputados nacionales, y Menem me dice, tenemos que hacer la lista de diputados nacionales. ¿Qué? Vos haces la de La Rioja. La de la provincia de Buenos Aires la hago yo. Y además después me pongo de acuerdo con la oposición para que controlen todo y tenía 70 diputados nacionales en vez de 34. Así se hace la política. Entonces lo fui a ver a Menem, le digo, yo no estoy de acuerdo con las privatizaciones, vos sabés muy bien que yo no estoy de acuerdo, así que no voy a permitir que privaticen ninguna empresa nacional radicada en la provincia. ¿Cómo? ¿Hablaste con el Mingo? No, hablo con vos. Vos entendés de política. Tengo 70 diputados nacionales. Él sabe que no le sale una ley. Y bueno, y uno tiene que defenderlos a su provincia. Tiene que mantener la autonomía. Felipe, que fue un gobernador muy trabajador, honesto, pero no entendía de política, entregó al Poder Ejecutivo Nacional, llámese como se llame, se llamó Néstor,
se podría haber llamado de cualquier manera, la conducción y la decisión de los intereses de la provincia. Y eso es malísimo. Cada provincia debe mantener su autonomía. Y después, bueno, cada uno en su lugar. Yo, como te digo, yo salgo y voy a los consejos deliberantes, hablo con los radicales, hablo con todo, porque eso es lo que hay que hacer. Tenemos que superar, sobre todo de los gobiernos de la vecindad, que son los municipios, esa que se llama grieta. De hecho, no sirve para nada, no sirve para nada. Dejémonos de joder, el país se hunde, este país es un momento dificilísimo. Días pasados se me ocurrió decir, no hablo mucho, recién voy a empezar a hablar ahora, se me ocurrió decir que estábamos muy parecidos al 2001, ¿y para qué? El enojo del gobierno. El jefe de gabinete me dice, ¿por qué decís eso? Le digo, ¿vos no se te ocurre preguntarme por qué lo dije en vez de decirme por qué lo dijiste, Dualde? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero no, se encierran en un círculo pequeño y bueno, y la maldita soberbia que todos en alguna proporción la tenemos, pero exagerada, querido, es tremenda. Le agarra la borrachera de poder. Ya no quieren hablar ni con sus ministros, dan órdenes, típico de los empresarios, ¿no? Dan órdenes. Así el país no va a funcionar, así el país no va a funcionar. Pregunta, largate. Su opinión de la situación económica de la Argentina. Bueno, mi opinión no es mía, no es propia, porque uno de los temas que yo no presumo entender es el tema de la macroeconomía, es muy cambiante, muy cambiante. Entiendo lo que entiende un periodista que se ha especializado, pero no para dar cátedra sobre ese tema. Pero no hay que ser demasiado avispado para darnos cuenta que la situación nuestra es gravísima desde el punto de vista de que vivimos de prestado. Y como no se entiende todavía, y aspiro que se entienda, que no nace de las grandes empresas ocupar gente, sino de las micro, de las pequeñas, y que son los intendentes municipales los que tienen que tener viveros empresarios, sectores industriales planificados, con el apoyo de la provincia, con el apoyo de la nación, que los créditos para los viveros empresarios, para los que quieren empezar, hay que dárselo con mucha facilidad, que es lo que hice en mi provincia. En mi provincia tenemos 60.000 microemprendimientos, que después algunos se hicieron medianos y algunos se hicieron grandes. Si no se entiende eso, si se creen, porque son empresarios de alto nivel, que se arreglan las cosas, pues no, ahí no se arregla, eso ocupa muy poca gente. Lo que verdaderamente ocupa gente son las pequeñas empresas, que pueden crecer. Hay mucha gente en la Argentina que tiene vocación de empresaria, hay que rodearla de prestigio social. Yo le decía a los muchachos, cuando asumí, los llamé a todos los intendentes, que una vez por mes los veía a todos. ¿Por qué? Porque un sábado invitaba a una sección electoral, estaban todos los ministros, hablábamos 2 horas, repasábamos todos los temas, jugábamos al fútbol, comíamos un asado y se iban. Dejaba un sábado por medio, llamaba a otra sesión electoral y hacía lo mismo. Y les enseñaba, porque yo podía enseñarle a los nuevos. Falta en la política docencia. No saben para qué fueron elegidos. Yo los cago a reto a los intendentes. Escúchame, vos sos intendente municipal, querido, no podés dejar de tener un censo de personas en riesgo. No podés dejarlo. Es una locura. ¿De qué te vas a ocupar si no te ocupas de eso? No me importa si sos radical, si sos peronista. Hay que ocuparse de eso, de la gente, del ser humano. Pero bueno, yo tengo un libro que se llama Humanismo Omega Barbarie. 10 años tiene el libro. Todos por El Salvador, todos lo hice por El Salvador, ¿no? Estamos en la mega barbarie, estamos en un momento tremendo. Los muertos todos los días, una cosa espantosa, que no se arregla fácilmente, y se pasan hablando y hablando. Bueno, habrá que preguntar de dónde van a meter a los presos, porque no hay dónde meterlos. A un pibe, pobrecito, que tirados en la calle, drogados, hay que salvarlos, y no hay dónde meterlos, no hay. El Estado no se ocupa de lo que son prioridades. El derecho humano básico de los chicos y los ancianos, pero sobre todo de los chicos, son derechos humanos básicos. Por eso he dicho, tenemos que ocuparnos, por supuesto, de los derechos humanos de los muertos, que es un oxímoro, en realidad es un oxímoro. Los muertos no tienen derechos humanos, pero yo entiendo, llámese como se llame, que hay que ocuparse. Yo asumí en el 84 rodeado de pañuelos blancos, yo me ocupé cuando había que ocuparse, pero quiero ocuparme de los derechos humanos de los vivos, de los jóvenes,
Y ahora que hay una revolución femenina, tenemos que darnos cuenta cómo cambia todo. A las chicas les digo, empiecen a juntarse, no permitan que los hombres le elijan los candidatos, elíjanlo ustedes. Las mujeres tienen que ponerse de pie, porque viene una cosa nueva y la necesitamos. ¿Sabe cuándo empezó a venirse todo abajo? Cuando las mujeres dejaron de transmitir cultura. En mi época, ¿quién transmitía cultura? Mamá, que estaba en casa. En mi casa estaba mi abuela también. Después venía la catequista, soy católico. Y después venía la segunda mamá en el colegio. ¿Cómo iba a ser nuestra socialización, nuestra culturización plena de valores? Porque lo transmitían las mujeres. Cuando aparece la televisión, detrás de la televisión, están los hombres que empiezan a transmitir lo que somos. El hombre es distinto, el hombre es violento, el hombre es el cazador, es el proveedor. Y empezamos a transmitir disvalores. Por eso las mujeres ahora deben recuperarse, deben trabajar, deben luchar como luchaban las sufragistas a fines de siglo para que la dejen votar. Ahora tienen que organizarse para poder elegir sus propias candidatas, que no sea la esposa, la amante o la amiga de un político la que la ponga en las listas. Y bueno, estoy dedicándome a eso, está dedicándose Chiche, por supuesto. Yo no me voy a dedicar al tema de las mujeres, pero tenemos que dedicarnos, de todos los partidos, no importa de cuál, tienen que ponerse de pie. Le hace una necesidad enorme a la política. Habrá ejemplos que no lo son así. La Thatcher fue un ejemplo para irnos del país, pero la mujer trata los temas distintos, ya son los temas sociales, los agravantes, y lo que no tenemos es compasión, mucha pasión, o una pasión bárbara para pelearse, pero no hay compasión, que es lo que tiene que haber. No. Yo cuando tenía 40 años, daba charlas, en esa época dividía en dos el auditorio. Acá están, decía, lo de la era contemporánea, y acá están los nuevos siempre hubo nuevos, ¿no? Y hablaba del videograbador, que era lo único que había en esa época, que los que aprendían a manejar también en esa época el videograbador eran los chicos. Y decía que cuando nosotros teníamos que cambiar una película, sabíamos tres cosas: que había un botón que era play, otro stop y otro play. Son tres botones, ya me olvidé. Bueno, y para parar. No, rabonar ya era difícil. Pero terminaba la charla diciendo que lo único que puede unir a unos y otros es el amor. No hay otra cosa. Todos mis libros tienen la misma dedicatoria, todos los libros. A las generaciones de hoy. A los jóvenes de hoy, nueva generación en la historia de la humanidad, de aquellos que aún creemos que el amor puede unirnos. Créanme, es así. No nos vamos a entender. Hablan otro idioma. Los chicos hablan otro idioma. He escrito una saga de artículos en Perfil. Uno se llama Mutantes. Algunos dicen que los jóvenes son producto de la evolución, otros de la revolución, y yo creo que no. Les llamo mutantes, no es una cosa demasiado original, porque son la misma diferencia que había entre el hombre y los monos. Son distintos a nosotros, totalmente distintos. Y tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos. Vuelvo a insistir, aunque sea por inteligencia, van a gobernar dentro de 15 años. Piensan totalmente distinto. Yo imagino una nueva era de valores. Quiero imaginar quizás una nueva era de valores. Quiero imaginar también que se acaban las guerras. Los chicos no quieren saber nada con la violencia, con ningún tipo de violencia. ¿Preguntas? Dale. No, ¿qué hora es, che? No sea pijotero. Ah, sí. Dale. Bueno, los jóvenes son menos de 40 años, más o menos, ¿no es cierto? Yo no voy a tener equipo, ¿eh? ¿Qué equipo? Yo soy de Banfield, no voy a tener equipo. No, yo salgo a mi provincia a hablar con todos los sectores,
me acompañará gente que me acompaña a mí siempre, pero equipo, los equipos tienen que ser menos de 40 años. Los equipos para que pueda uno transmitirle experiencias, entenderlos, menos de 40 años. Son los que tienen que gobernar. Otra. Sí, quería saber cuál es su opinión acerca del debate del aborto y si cree que es una estrategia del gobierno para desviar la atención de la opinión pública. Puede ser lo último, pero ¿sabes qué? No tienen en cuenta a los chicos. No tienen en cuenta a los jóvenes. Yo sí los tengo en cuenta, porque tengo nietos y mi mujer, que es una abuelaza, cada vez que cumple año uno vienen todos los chicos del colegio. Vinieron los de 11 años. Y entonces, bueno, el abuelo, el presidente, vienen todos a hablarte de los chiquitos, son así. Entonces le digo al amigo de mi nieto, preguntarle del aborto. La mayoría no sabían una miércoles del aborto, eran 40, había 10 que sabían. Entonces los que sabían empezaron a explicarle. Cuando los chicos se enteraron que era matar a una persona, no puede ser, se enardecían. Lo mismo pasa con los chicos de 15. No les preguntan a los chicos qué piensan. Salga lo que salga, no va a ser aplicado. Los chicos no van a permitir que se mate nada. Nada. Los chicos están en contra de todo lo que sea. Si te digo, alguno lo habrá visto, lo que ven poco televisión los jóvenes, ¿no? El noticiero de estos chicos que estaban parando los camiones de Hacienda, ¿alguno lo vio? ¿Ninguno lo vio? ¿Ninguno? Vean televisión un poco, chicos. Estaban parando los camiones de Hacienda, despidiendo a las vacas, diciendo cómo pueden matar a estos animales, es una vergüenza que los maten, son seres vivos. Bueno, esos son los jóvenes. Y no eran tan jóvenes, eran chicos de su edad, jóvenes de su edad. Es distinto, viene un mundo totalmente cambiado. Yo creo que van a desaparecer las guerras, no ahora, no en 10 años, pero marcha hacia eso, es una estupidez. La guerra no tiene sentido. Sí, tiene sentido de los intereses de las grandes potencias. Siempre hubo países dominantes, y los países dominantes siempre han hecho eso. Los imperios son imperios porque tienen políticas imperiales, si no, no lo fueran. Y las políticas imperiales tienen que ver con exigirle a los demás, a los subordinados, determinadas conductas que siempre buscan sus propios intereses. Pero todo esto tiene que acabarse. Yo creo en el capitalismo, pero no en este capitalismo como uno del Papa. Aquí me sumo al Papa. Yo creo en un capitalismo humanista, un capitalismo que se dé cuenta que cada día hay más gente que tiene dinero y otros no tienen nada. Yo creo en un capitalismo humanista, en un capitalismo social, que es lo que propone nuestro Papa. Una pregunta más. Bueno, hacemos un Una ping-pong pregunta más. chiquito, así con Dale. rápido. Soy muy amigo de Lula. Lo de Brasil es una vergüenza. Primero por Dilma, una presidenta que la echan y no saben por qué. No saben por qué. Yo tengo una relación muy directa, muy de amigo con Lula. No era mío. Le conseguí la camión que hizo la campaña última, se lo conseguí, estuve con él. Lo hablé 2 días antes de que pasara esto, lo hablé por teléfono 2 días con él y le mandé un WhatsApp, dejándole que no se entregue, que vaya a una embajada, porque conociendo el ejército de Brasil está en pre-golpe de Estado. Yo hace 18 de febrero escribí un artículo diciendo que fui a Brasil con la familia y vi un ambiente parecido al golpe de Estado. El gobierno le había dado la autorización que vayan a las favelas y que se pongan encima de la policía y le iba a mandar a otra parte y a otra y a otra. ¿Y por qué se van a ir después? ¿Por qué se van a ir después? Si tiene un gobierno con 3% de imagen positiva, todos corroídos por la corrupción, ¿por qué se van a ir? Y bueno, hablé con Lula, traté de convencerlo. Estoy tranquilo. Estás tranquilo porque te van a meter en cana, no te saca más vos. A diferencia de nosotros, los brasileños no son de movilizarse como nosotros. Acá hay más
capacidad de movilización por cualquier tema. Ellos no, son más tranquilos. Y bueno, yo lamento mucho que esté preso. Lo considero un gran hombre. Estuve con él en su casa cuando era presidente, me llevó a su casa. Dejó de ser presidente, volví a su casa, una casa normal. Y después por un triple, porque lo condenaron fue por eso. Después pasarán cualquier cosa, pero por un triple que nunca evitó, que no está a nombre de él, todo el juicio está vinculado con eso, ¿no? Y una decisión, que no gobierne los sectores populares en Brasil. Esa es la decisión. Lo de Dilma no tiene ni pie ni cabeza. No la condenaron a nada. En un balance había un corrido, es una cosa estúpida. Bueno, yo creo que eso se tiene que terminar. Y quiero también decir lo mismo, porque está vinculado con esto, ¿no? Hace 4 meses me invitan a Estados Unidos. Se reunía IDEA, pero no es la idea de Argentina, hay una idea que es iberoamericana. Vino Aznar y 5 o 6 expresidentes de la región. Apenas llegué ahí me daba cuenta que era para condenar a Cuba y a Venezuela. Yo puedo condenar de aquí a Venezuela y las cosas que pasan, porque conozco que pasan muchas cosas que no corresponden, pero no de Estados Unidos, de donde vive un presidente que nos trata como si fuéramos animales a todos los sudamericanos. Entonces, ayer, que hubo la Cumbre de las Américas, me entregaban un premio, pensando que yo me opuse, dije, y a Cuba ni hablar, a Cuba hay que ayudarla. Cuba es un país que ha estado 60, no sé cuántos años, apresionada por Estados Unidos, sobrevivió, tiene la más baja mortalidad infantil del continente, la mayor cantidad de educandos del continente, es todo un país igualitario, sobreviven sin una pobreza extrema. ¿Y desde qué lugar nosotros tenemos derecho a condenar a Cuba? Desde Estados Unidos, país violento, un país de ese lugar, o de nosotros, que no nos quiere nadie, a los políticos. ¿Desde qué altar tenemos derecho a condenar a Cuba? Entonces estoy de acuerdo con Europa, que arregló con Cuba y la está ayudando. Tenemos que ayudar a Cuba. Nada más. Venezuela, yo cada vez yo sé que anda muy mal eso, sé que es el único país que creo, con el famoso uruguayo, ¿cómo se llama? El gordo, con Mujica, que está en un pregolpe militar, se va a quedar los militares en el poder, pero es desgraciado lo que pasa. Yo fui muy amigo del otro presidente, de Chávez, porque me tocó construir la Comunidad Sudamericana y tenía 3 lugares: Uruguay, Brasil en la Cancillería y la Cancillería de Venezuela. Nunca estuve de acuerdo con él en lo que planteaba, pero era un hombre de mucha fuerza, de un gran corazón, muy solidario con todos los países, con todos los defectos que también con él le criticaba. Le regalé todos los libros de un primo. Te traigo los libros de tu primo. ¿De quién? Fermín Chávez se llama. Y le regalé toda la colección de un escritor justicialista, 32 tomos, y él me regaló 42 tomos de quien estuvo al lado de Bolívar durante toda su vida política. Era un irlandés, no me acuerdo el nombre, que todos los días escribía lo que pasaba en el día, un diario. Y esos diarios, de 30 años al lado de Bolívar, lo convirtió en libros, 32 libros de ese tomo. Él me regaló eso, ¿no? Y tengo anécdotas con él extraordinarias, con el Loco Chávez, le decía yo. Le conté que en el Clarín de Buenos Aires salía una historieta que le han hecho para él, que se llama El Loco Chávez. Mentira, no había sido hecho para él, pero la estaba buscando siempre. Bueno, Eduardo, gracias. No, gracias a ustedes.